mandó las tareas ahorita, pero yo no sé por qué yo no logro bajar sus tareas. Y bueno, me ha hecho perder tiempo. No sé si lo conocen, José Samuel, bueno, no sé el apellido. Sí. Acuérdense, viene la Semana Santa la próxima semana. Ustedes tienen que trabajar duro. Probablemente tengan tareas en otras materias. Y aquí con calma, con el estilo que tenemos nosotros de clase, les voy a poner unas tareas sobre los temas que ya hemos hablado, ¿no? Empezando por el cuerpo negro, Max Planck, luego efecto fotoeléctrico, Albert Einstein, luego efecto Compton, Compton y Simon, el experimento de Compton y Simon, luego la dualidad onda-corpúsculo, así vamos aprendiendo poco a poco. Y ahorita vamos a hablar algo sobre, espero que me acuerden, que estoy medio mareado del día, esta clase va a ser sobre el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. Y en la próxima clase vamos a ver el modelo de Bohr. Para luego, después de Semana Santa, nos vamos a dedicar solamente a la ecuación de Schrödinger y la vamos a resolver en situaciones sencillas. Pero lo importante es saber que cuál es el origen de la ecuación, qué pretende la ecuación, cómo interpretar esa ecuación. Bueno, y ese es algo así como las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo. Es conceptualmente es el campo, el inicio de las de ideas conceptuales que tanto lejos nos han llevado. Entonces vamos a empezar, a la clase talento esta computadora, no sé por qué. Ajá. Uf. Ajá. Entonces, ajá. Entonces, aquí estábamos, eh, esta clase no la necesitamos, Waves tampoco. Bueno, entonces íbamos, esta tampoco, ese libro no está al nivel de nuestra clase, y esto. Vamos otra vez el libro de Fishbane es bueno, pero no lo he podido usar, no sé, no he tenido tiempo, pues, digamos, ¿no? El libro de Eisler y Resnick, que se los mandé. Y entonces vamos a estudiar hoy eh, lo que se llaman relaciones de incertidumbre de Werner Heisenberg, que empezamos la vez pasada. También eso está en una clase, en las clases que yo les mandé. Todas esas clases está esto. Ustedes pueden comparar. Probablemente la clase que yo les mandé sobre principios de incertidumbre sea mucho mejor que la clase que yo les voy a dar hoy, pero bueno, yo haré mi esfuerzo. En todo caso, lo importante es donde llegamos la vez pasada, que estábamos, digamos, dando ya 1927, Werner Heisenberg y Niels Bohr. Yo les mandé el libro de Werner Heisenberg. Ese es uno de los primeros libros bien conceptuales sobre la mecánica cuántica. Uno de los primeros, Werner Heisenberg. Y después empezó a ver, vinieron otros matemáticos, etcétera, y se fue, digamos, formando la conceptualidad en torno a lo que hoy en día se llama mecánica cuántica, que es muy universal, está abarcando cosas increíblemente desde el universo, donde sabemos que nosotros entendemos bien el universo, vemos, analizamos cosas distantes, por las características del espectro de los diferentes átomos que están ahí. No, generalmente son átomos los que se estudian. No hay moléculas más complejas. Las moléculas más complejas están aquí en nuestra Tierra, formando las moléculas orgánicas, por ejemplo, los complejos orgánicos, y finalmente toda esa estructura que da origen a la vida, a la célula, y finalmente otra complejidad más enmarcada precisamente en esas células que es el ser humano.
que cada vez tenemos que aprender más sobre él. Y cada vez estamos más encaramados en un concepto universal que nos hace dignos, digamos, de la existencia aquí sobre este planeta, ¿no? Que es el conocimiento y usarlo para el bien. Y las sociedades seguirán aprendiendo y muchos seguirán sufriendo, como vemos en esta guerra que está pasando ahorita allá en Ucrania. No nos podemos olvidar de eso. Bueno, entonces teníamos este experimento donde en 2013 se hizo el experimento, la realización de un experimento conceptual que Feynman había propuesto en 1965. Feynman fue un gran físico, físico de partículas, y escribió esos tres grandes libros, las Lectures on Physics, Feynman Lectures on Physics, muy bonitas. Guárdense esos libros, cuando tengan tiempo lean un poco. Y propuso un experimento pensado, ¿no? Que significa que en esa época él pensó no era realizable tecnológicamente. Vamos a ver otra vez aquí. Creo que está más arriba. Y es, para que ustedes vean la estructura del tiempo, que es este experimento donde se tiene un cañón de electrones. El cañón de electrones, digamos, lo que Luis de Broglie nos dice es que cuando hay una partícula a cierto impulso, P, entonces H entre P es una longitud de onda asociada y se comporta así, y por lo tanto entonces el asunto era aquí ver interferencia de electrones. O sea, ese era lo que mantuvo algo así como perplejo por mucho tiempo, en lo que se llamó la dualidad onda-corpúsculo. Ya sabemos que la luz tiene esa dualidad. La luz es onda, ¿no? Como hemos estudiado al principio y estudiaron ustedes en física 4 y luego nosotros aquí en física 5 hemos aclarado que hay ondas electromagnéticas y tienen una longitud de onda, tienen una frecuencia, y el proceso complejo de la transmisión de eso en la materia es mecánica cuántica por excelencia, pero la transmisión de las ondas en el espacio, eso está formado por ese ente llamado fotones que introdujo Albert Einstein por primera vez en 1905, que ya había introducido con el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Él introdujo esa idea del efecto fotoeléctrico. Ese experimento se hizo después muy bien en 1914, corroborando varios años después las ideas de Albert Einstein, pero las ideas de él sacaban del dilema de que no se podía explicar eso con la teoría electromagnética. Eran esas tres cosas que analizamos, esos tres puntos, que eran una contradicción a lo que se observaba, ¿no? Del efecto fotoeléctrico. Y él propuso esas ideas del efecto fotoeléctrico, se ganó el premio Nobel con eso, pero el mismo año también propuso las ideas ese mismo año también propuso las ideas de la teoría de relatividad y también otro paper muy grande sobre el movimiento browniano, o sea, fue un año de producción científica. Ajá, entonces el asunto es que Luis de Broglie, ahora pasando a la materia, una masa, que sabemos que tiene masa, tiene 10 a la menos 31 electrón kilogramos. ¿Cómo sabemos que tiene esa masa? Eso es por experimentos indirectos, ¿no? Muy precisos, para poder decir que tiene 10 a la menos 31 kilogramos un electrón, bastante poco, ¿verdad? Para poder tener esa resolución. Y tiene una carga también de 10 a la menos 19 coulomb, y la carga en sí es un misterio, porque no se sabe cómo es que está distribuida la carga y si hay alguna otra fuerza extraña. Son preguntas, digamos, de niño, porque finalmente esa carga se está repeliendo, sea como esté ahí, de acuerdo a lo que entendemos. Entonces, ¿será que existe otra fuerza que la mantiene? Ya sabemos que, por ejemplo, los átomos, los núcleos son estables
porque existe la fuerza nuclear, fuerza fuerte se llama eso. Esa parte existe. Su origen, bueno, pero nosotros simplemente nos damos cuenta de que existe porque existen los protones con los neutrones y los núcleos pueden tener muchas partículas, como el núcleo de uranio, por ejemplo, ¿no? Este, y los neutrones sirven para estabilizar esa cosa potencialmente que es una bomba en principio, si se lograra escapar, porque las fuerzas nucleares son muy corto alcance, se sabe eso, ¿no? Son hechos simplemente, y son discursos que después hay que entender cómo diablos es que eso ocurre. Ajá. Entonces, esas son fuerzas, ¿no? La fuerza que existen a nivel de nuclear, es otro campo de la mecánica cuántica también, modelos, etcétera, ¿no? Ahora, la misma pregunta se puede hacer para el electrón. ¿Cómo es que el electrón tiene 10 en la menos 19 coulomb de carga? Cuando hasta el momento no se ha detectado una extensión real. No sabemos qué es eso en realidad. De acuerdo a todas nuestras concepciones, tiene una extensión, pero es tan pequeña, del orden de 10 a la menos 14, que exactamente no se sabe si nosotros estamos topando con nuestra forma de ver el mundo y trasladándola a esas dimensiones. Hay mucho que aprender ahí. Pero la pregunta así de niño es, ¿cómo se mantiene esa carga ahí? ¿Cómo es que no sale disparada? ¿Cómo es que existe ese quantum de carga? Son preguntas. Y eso hay cosas desconocidas, que hay modelos sobre eso. Ellos, matemáticamente, uno puede hacer una teoría donde eso es una singularidad, pero efectivamente eso no responde al hecho de que la carga tiene que tener alguna extensión y cómo se mantiene ahí. Eso son incógnitas, ¿no? De la ciencia. Ahora, el electrón, ya de Luis de Broglie, con su carga y su masa, le podemos dar velocidades porque lo podemos acelerar como, tal como hicimos en el efecto fotoeléctrico y entonces le podemos asignar una longitud de onda. Con de que el hecho de que hayamos visto eh, eh, en, eh, interferencia de partículas como las que vimos cuando estudiamos aquí, aquí están estos, por ejemplo, ¿no? Estos, aquí están dos patrones de interferencia. Ustedes, estas cositas que se ven aquí son de la estructura, pero eh, lo importante es que saber qué será eso. Bueno, ustedes ven que hay lugares donde hay spots, o sea, de intensidad y otros que no. Entonces, eso se llama, esto es una cuestión, esto es un cristal. Esto es, esta estructura se logra con rayos, con luz de cierta longitud de onda, y esta con rayos, electrones o neutrones de cierta longitud de onda. Vamos a ver aquí. Una vez con X-ray diffraction, nos dice más precisamente de un cristal de cloruro de sodio. Y abajo está, la parte de abajo es con difracción de neutrones. Entonces, que uno puede, digamos, sabiendo cuál es la energía, también tiene entonces asociados una longitud de onda. Y aquí, el experimento de arriba, esto es una cosa que se llama Division Rare Diffraction, que es polvo policristalino, y aquí hay un patrón de óxido de ciclonio, y abajo es de cristales, un policristal de oro. Produce también la difracción, ¿no? Ahora, todavía estos son muchas partículas y estas son muchas partículas haciendo difracción como, digamos, porque lo que es la formación de un anillo, por ejemplo, ¿no? Esto es, digamos, con los instrumentos adecuados para percibir electrones y fotones. Ajá, y esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, esos experimentos se hicieron hace mucho tiempo, ¿no? Esos experimentos se hicieron, le dieron el premio Nobel en 1900, creo que fue 17. A ver, Bragg Diffraction, Thomson, 1927. Entonces Thomson, el hijo, demostrando que los electrones disfractan cuando tiene suficiente, cuando este es tal que es comensurable, eh,
con las dimensiones del cristal. Tiene que tener suficiente momento y eso se logra, ¿no? A través de la aceleración. Este es el Thomson que se ganó el premio Nobel diciendo que los electrones se comportan como ondas. Y esta es la longitud de onda de Broglie. Ahí, hasta el momento, eso es muy, muy superficial, pero no se sabía por qué, simplemente se fue el lance de Broglie. Porque de Broglie lo que hizo fue simplemente decir que lo que Einstein había descubierto, donde había descubierto la parte corpuscular del, de la radiación electromagnética, fotones. Entonces, él descubrió la parte, entre comillas, wave particle de la materia, con esta longitud de onda asociada, donde este es el impulso de los electrones. Bueno, esos experimentos confirmaron efectivamente, pero no se entendía en esa época cómo y qué significaba la apreciación, cuál es el significado de esa longitud de onda. Pero sí se comportaban así como el experimento bien indicaban la difracción, ¿no? Y el experimento de 2013, ojo, de su época, es la realización de la proposición este es el experimento, este es lo que Feynman propuso en 1965, pero que como él sabía que aquí las longitudes que tenía que tener eran muy pequeñas, él dijo que esto era impensable realizable. O sea, esto es en principio algo que puede realizar, que debe ser si se lograra realizar de alguna forma este experimento. Y de facto él dijo algo así como una máxima. No pierdas tu tiempo tratando de hacer esto. Y se lo dijo, aquí está en una buena parte del libro, no lo conseguí la vez pasada, ¿no? Pero para que ustedes vean cómo es el tiempo, por eso es que hay que tenerle cuidado al tiempo, ¿no? Porque él fue un gran hombre. Sin embargo, aquí, 2013, usando técnicas litográficas con las cuales se hacen los chips, se hizo esto de una forma tal que las longitudes de onda ya sabemos, estos son picómetros, estos son micrómetros, en cuantos micrómetros, y se ve perfectamente la difracción realizada tal como es un experimento pensado como fuera, o sea, con todas las características de, este, de lo que Einstein, de lo que Feynman discutió. Eso lo vamos a discutir un poco más. Pero este es un experimento fantástico. Fíjense bien que estas rendijas tienen un ancho que son los 92 nanómetros por 4 micrómetros. O sea, bastante angosta, ¿verdad? Entonces son prácticamente a la visión de que ustedes aprendieron, esto genera una onda, que son como ondas puntuales, las que se generan si yo viera esto como onda, ¿no? Y 150 nanómetros, están a 150 nanómetros de separada. With nanometers support to the midway. Age separated. Están separados a 272 nanómetros. Y bueno, y la luz de estos que entra, la longitud de onda asociada es bien pequeña también. Si bien me acuerdo, la vez pasada eran 50 picómetros. Es el experimento setup. ¿Cómo ese aquí dice? Esto es lo que, precisamente, esto es prácticamente lo que propuso Feynman y esta es la realización de ese experimento. Entonces, eso vamos a discutir poco a poco lo que aquí se discute, que es la superposición de algo extraño, pero de todos modos, fíjense bien cuál es la longitud de onda asociada, porque los aceleran muy exactamente a 600 electron volt. Al acelerarlos a 600 electron volt, uno por el momento es 1 sobre raíz por 2m por la energía cinética. Eso es, ya se lo expliqué la vez pasada, porque la energía cinética es igual a EV, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la energía es esto, y por lo tanto yo puedo sacar el impulso que PV, así es, el impulso es una raíz de 2 veces la masa, que son los electrones,
y eso daba una longitud de onda de Broglie de 50 picómetros. Generado. Finalmente, ¿cuál es la longitud de onda? Bueno, eso es la realización, esto es fantástico. ¿Cómo fue que se hizo ese experimento? Es un experimento verdaderamente digno de analizado porque hay muchos experimentos fraudulentos, ahí de gente hablando mal. Por ahí leí, por ejemplo, estuve analizando uno que me hizo perder tiempo, porque se nota que no entiendes bien. Hablan de una cosa que no es real, que no tiene sustancia. Todavía se publican cosas así. Ese es el juego de la libertad, de pensar y que viene otro y dice que eso no es así y así sucesivamente. La libertad es lo que nos lleva adelante. Bueno, entonces, resultado es esa situación que la vamos a analizar un poco, la superposición, ¿verdad? De que lo estudia. Y ustedes ven que hay impactos aquí en la pantalla y los impactos no tienen una... ¿por qué impactos? Porque es que la corriente es débil. Entonces es tan débil que yo puedo seguirle el juego a los electrones que van cayendo uno por uno. Tac, 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 en la pantalla. Y finalmente forman el patrón. Eso es, y es como si hay una ley, ellos tienen una camisa de fuerza que los obliga a crear este patrón de interferencia. Simplemente pensando en longitud de onda. Pero lo que hay que entender es cómo diablos entender eso, porque esta es la realidad. Onda-corpúsculo. Onda, abajo la interferencia, patrón de interferencia. Corpúsculo formado por, como Albert Einstein dijo, por muchas. Pero Albert Einstein se refería a fotones. Aquí es electrones, muchachos. Electrones haciendo un patrón de interferencia. La dualidad del corpúsculo, ¿no? Bueno, entonces, ese fue, digamos, uno de los pilares, otro pilar más de lo que cómo fue la gente pensando, qué tipo de, qué tipo de onda sería esa la que de Broglie nos está diciendo que hay que asociar a la materia, a partículas, por ejemplo, con momentos. Ajá, entonces eso lo vamos a analizar. Cuando analizamos la ecuación de Schrödinger un poquito mejor que lo que está realizado acá, pero lo vamos a analizar. Y la superposición es un principio muy básico de la ecuación de Schrödinger y estamos dando los primeros pasitos, digamos. Ahora, el principio de incertidumbre fue otro pilar que está también anclado en la teoría de la mecánica cuántica, y es que, como dice aquí, teníamos un problema, por ejemplo, en este experimento, algo así como una probabilidad, y se están juntando y haciendo finalmente un patrón de interferencia, porque es como si yo tirara, digamos, dados, muchos dados, ¿verdad? Pero finalmente cuando yo hago lo que se llama el histograma responde a una ley, ¿no? Y esta ley es la camisa de fuerza con que estos electrones se tienen que comportar, porque hay una onda, entre comillas, que es lo que se llama es la solución de la ecuación de Schrödinger para esta situación, que no es fácil. No, nada fácil, pero no necesito muchos detalles, yo simplemente estoy superponiendo y viendo que hay una superposición que da origen a esta situación, completamente análogo a la superposición que nos dio origen a los patrones de interferencia en aquella época ya, ¿no? Como esto, ¿no? El patrón de interferencia de la single slit y double slit, Fraunhofer, Young, todo eso, nosotros somos muy duchos en eso. Gastamos tiempo en eso. Y ya estamos aquí. El tiempo es rápido. Pasa rápido. Bueno, entonces, muchachos, fíjense ya. Entonces, el asunto es que finalmente vamos a terminar entendiendo que a nivel atómico. No. Ahora sí, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado aquí donde me voy. El efecto Compton. Esto es precisamente. Eso es de Broglie, como ya discutimos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a otro pilar. Son como pilares que la gente fue poniendo para formar la teoría, y ese es el principio de incertidumbre. ¿Qué es ese principio de incertidumbre? Eso es, de nuevo, algo así como desenmascarar una falacia.
¿no? Y por eso aquí lo comparan hasta cierto punto, tiene una conceptualidad, sí, perdón. Conceptualidad sí, porque algo así como hay alguna lógica detrás de la creación científica. Hay alguna lógica, bueno, entre comillas lógica también. Bueno, hay sí como una estrategia. Cuando uno es crítico a lo que uno tiene en la mano como conceptualidad, que es lo que nos hace seres humanos, pues, las teorías, la abstracción, la matemática y la interpretación y el conocimiento y el entendimiento. Entonces, esto es simplemente es desenmascarar lo que se tenía como suposición que yo podía medir impulso y momento de una partícula eh, tan preciso como yo quisiera, ¿no? Es decir, no había barreras. Eso se parece al tiempo absoluto que existía antes de Einstein, de la teoría de relatividad, con sus dos principios. Es que cuando uno se empezó a analizar para que pudiera haber un tiempo absoluto, yo necesitaba sincronizar relojes. Y para que eso fuese posible, tenía que ser posible que yo mandara señales a velocidades, en principio, infinitas. Si yo pudiese eso, entonces yo sincronizo relojes, entonces mi tiempo allá y mi tiempo acá los puedo hacer sincronizar. Entonces, alguien por allá muy lejos puede sincronizar, yo puedo sincronizar el reloj conmigo, porque yo le puedo mandar una señal a una velocidad infinita. Entonces, el tiempo sería, eso es idéntico al tiempo absoluto. Pero una vez que entendimos que la señal de propagación de más rápida en la naturaleza son los fotones en el vacío, o la luz, o la gravitación, 300.000 kilómetros por segundo, entendimos que eso era una falacia. Y sobre todo la cosa rara de la teoría de la relatividad, que hay eventos que son simultáneos en un sistema de referencia, pero en otro sistema de referencia, es decir, otro señor que se está moviendo con nosotros, no son simultáneos. Entonces esas son cosas bien que hay que estudiar y pertenece a la teoría de la relatividad, que también es todo una cosa de parte del conocimiento y que no, yo les puse las clases a ustedes porque no pertenece a este curso, pertenece a 2411, como lo di la vez pasada, la teoría, por lo menos los principios, ¿no? De la teoría de la relatividad. Entonces esto es lo mismo. ¿En qué sentido es lo mismo? Bueno, el que uno puede medir con la precisión arbitraria la posición y el momento de una partícula, ¿no? Entonces, eso es el punto de partida también para una visión determinística del universo. Y eso existió por la mecánica, ¿no? Y se estaba copiando era de lo que macroscópicamente uno podía eh, describir. Por ejemplo, nosotros podemos describir, si, no sabemos hasta dónde la Tierra va a seguir dando vueltas y vueltas alrededor del Sol. Ya se sabe que eso tiene un tiempo que es finito, será largo a las expectativas de nuestra existencia y la humanidad, etcétera, pero es finito porque finalmente el Sol va a desaparecer. Como estrella se va a convertir en una estrella enana. Entonces este sistema va a desaparecer, el sistema solar. Ya no habrá Sol. Pero antes, mucho antes de eso, eventualmente los planetas, las órbitas se van a volver inestables. Por el momento, la apreciación es que esas son estables alrededor del Sol y las calculamos con mucha precisión y podemos calcular ahorita y dónde estaremos en la Tierra, nuestros descendientes y tataranietos, etcétera, verán un eclipse y una luna roja, etcétera, en 200 años, 300 años, porque todavía la Tierra seguirá dando vueltas alrededor del Sol a esa escala de tiempo, grandes comparados con la vida del ser humano, ¿no? Pero pequeñas comparados con cualquier cosa que sabemos que son las escalas del universo. Entonces, ese éxito esa precisión con que esas cosas funcionan en la astronomía, entonces se transmitieron de nuevo el mismo error. Se transmitieron, dice, to predict the subsequent motion of objects in initial. Entonces, esa cosa
esa observación que yo puedo medir, por ejemplo, yo puedo medir la luna, puedo medir su velocidad, su momento, sin ningún problema. Hago experimentos con láser, etcétera, muy preciso, y puedo establecer dónde está exactamente, seguir en la órbita con una precisión enorme. Y en cada momento yo sé su momento, en cada instante de tiempo, mejor yo sé su momento y su velocidad. Entonces, pero no hay aparentemente algo así como, algo que me obliga a pensar que eso podría tener algún límite donde yo no pudiera saber eso con toda la precisión como yo quiero, ¿no? Fíjense bien, entonces esos son los prejuicios que uno puede llevar a digamos, a estrellarnos, digámoslo así, a darnos sorpresas cuando tratamos de aplicar eso, por ejemplo, aquí dice, hence it was naturally assumed, ¿ves? Y fíjense en la palabra, que está muy bien, ese libro está muy bien escrito. Este es un libro bonito para ustedes, a la edad que ustedes están empezando. Entonces, fue naturalmente, se hizo la suposición, assume, como en la física clásica, lo que les acabo de decir, trasladando eso al campo, in the realm of microscopic systems, en el campo de los sistemas microscópicos, que la posición y el momento de un objeto, por ejemplo, un electrón, such as an electron, puede ser determinada tan precisely by observation in a similar way. Es decir, estamos trasladando un conocimiento que lo hacemos hoy en día, ¿verdad? Y lo estamos viendo hoy en día también muy bien. No, porque como estamos en el juego ahorita de misiles, esperemos que salgamos de ese juego y tengamos ahora otros desafíos donde las mentalidades esas absurdas que existen se vayan y el ser humano empieza a trabajar como un todo, como un conjunto sobre esta tierra. Hay un desafío, muchachos, para ustedes, para su generación. Supongamos que esta guerra se acaba y finalmente se aprende algo y Europa se aprende algo y el Estado, la Federación Rusa aprende a convivir con Europa y con Estados Unidos y con China y de alguna forma se llega otra vez a un periodo de paz donde se entiende que no se puede seguir así. Pero hay un desafío para ustedes. ¿Cuál es? Bueno, ustedes lo saben, es el cambio climático. La existencia misma del ser humano ha cambiado tanto las condiciones que probablemente no todos los 7 millardos de seres humanos tengamos puestos en este planeta. Hay un desafío y vienen. Lo que pasa es que el ser humano se ha hecho loco o no ha podido o no ha sido lo suficientemente sabio para controlar eso. Pero ya se están haciendo notorias y entonces eso va a traer consecuencias, quizás como dice en la Biblia, ¿no? A veces la Biblia dice cosas buenas. Bueno, predicciones sobre sequías, falta de alimentos, falta de agua. En el Apocalipsis de la misma Biblia está, ¿no? Y nosotros seguiremos batallando por existir, pero tenemos ese gran desafío para la humanidad, entender en las futuras generaciones cuántos seres humanos cada tierra, cómo vivir armónicamente con la tierra. Y finalmente, seguramente en unas cuantas generaciones tendremos desafíos más allá de esta preciosa tierra, de este planeta azul. Bueno, ya estamos viendo que nos vamos a ir otra vez a la Luna, que queremos ir a Marte. Ahí nos daremos cuenta qué tan bello es nuestro planeta Tierra. Y quizás empecemos a cuidarlo más de lo que nos hemos cuidado. No lo hemos cuidado, lo que hemos hecho es destruirlo. Entonces, esa fue la suposición. ¿Ves? Y eso es típico, los filósofos de la ciencia saben, hablan sobre eso, de trasladar un concepto de una realidad como los misiles, por ejemplo. Para localizar un misil necesito un radar que me diga a qué velocidad va, etcétera, etcétera, y tengo los medios, pero eso tiene que ser muy rápido. El ser humano no tiene, hoy en día ya no tiene casi tiempo para con conciencia decir, apunte en fuego, porque si es hipersónico va a 6.000 kilómetros por hora, son segundos, para decir, viene con una carga nuclear, no me importa, destruyanlo. Y bueno, si pasa, hay muchos sistemas ahorita, eso es
Las armas son terribles. Y en realidad que tiene las armas más poderosas es Estados Unidos. Lo que está demostrando Rusia es que es un tigre de papel. Tiene armas nucleares. Ojalá no se les ocurra usarlas. Pero un pueblo decidido a defenderse, fíjense bien cómo los está repeliendo, siendo esto una superpotencia. Y Ucrania, un pueblo decidido a pelear, pero ¿con qué armas? Con las que le está dando Estados Unidos y Europa. Y por cierto, tengo que ser emocional. Ustedes quizás vieron lo que se llamó la batalla sobre Inglaterra. La batalla sobre Inglaterra fue el intento de Hitler y Göring, que era su lugarteniente, uno de ellos, digamos, no creo que uno de los que estaba más cerca de él, de destruir Inglaterra, ¿no? Y se le vinieron encima, pero Inglaterra estaba preparada. Y eso fue hasta que finalmente Göring y Hitler se convencieron, después de perder yo no sé cuántos aviones, miles de aviones y miles de vidas, y pretender de hacer mucho daño sobre Londres, ¿no? Destruir. Eso se llamó la batalla sobre Inglaterra. No pudieron, porque ese pueblo estaba decidido a defenderse, el pueblo inglés, pero pensó a tiempo. Si no hubiera sido por el Spitfire, ese avión y esos jóvenes que dieron su vida en esa época, bueno, hubieran destruido efectivamente Inglaterra. No sé. Y el radar que lo acababan de activar, estaba apenas haciendo el radar antiguo, como era el antiguo, con ondas de radio, ¿no? Que hoy en día se está empezando otra vez a usar, por qué razón, esa longitud de onda. Lo mismo, menos mal, digamos, el Boyo, no sé si saben quién es Boyo, es Boris Johnson, el primer ministro joven de Inglaterra, donde hizo una locución donde ellos le dan valor y le dan apoyo al pueblo de Ucrania para defenderse de ese ataque. Le ha costado muchas vidas, dice que espero, que no se sabe, es una incógnita, seguirá costando vidas inocentes, ¿no? Porque hay gente que simplemente decidió defenderse, bueno, moriré. Terrible, horrible, inesperado para la época que vivimos. Pero los ingleses de eso, porque si no hubieran tenido la decisión ellos de defenderse, hubieran sido borrados del mapa. De facto, Hitler intentó borrarlos del mapa por segunda vez con una bomba que se llamó la B1, pero esa no fue muy efectiva. Y la B2 sí era peligrosa. Un señor llamado Werner von Braun, un niño de esos, un chico que le gustaban los cohetes. Y después en Estados Unidos lo usó, se volvió americano. Él fue el participante en la primera misión lunar cuando sus abuelos bailaban todavía por ahí, aquí, salsa en lo que existía en Caracas, en esta bella ciudad que ahora no hay. Bueno, entonces, o de otras partes, ¿no? 1967, 68, cuando se organizó por primera vez increíblemente, ¿no? Eso fue una cosa osada para lo que se sabía. Lo comparan con el viaje de Colón y fue mucho más osado que el viaje de Colón. Bueno, sigamos. Entonces, fue Heisenberg y Bohr los que cuestionaron esa situación. Es decir, es lo mismo. Yo tengo cierto conocimiento y lo quiero trasladar a otra situación, pero es lo que vamos a entender ahorita que eso es erróneo. Entonces, esa es más o menos la filosofía de la ciencia del descubrimiento, siempre. Tenemos un montón de conceptos, relatividad, relatividad general, hay mucho conocimiento hoy en día, pero es lo que sabemos. Pero hoy en día sí estamos mucho más abiertos, buscando dónde están las costuras, digamos, el contorno de nuestro conocimiento y hasta dónde aplica. Ya no tenemos esos prejuicios porque ha avanzado muchísimo la ciencia gracias a la mecánica cuántica. Entonces, fue similar al nacimiento de la relatividad, la teoría de la relatividad, y en general similar siempre cuando se pone en cuestión algo que se tiene por cierto. Entonces eso se le llamó el Heisenberg Uncertainty Principle, y ese librito que les mandé
fue el libro que escribió el mismo Werner Heisenberg en inglés, porque él estaba, ahora me acordé, en Chicago, era profesor de Chicago por X razón. Yo no conozco bien la historia de él, sino porque estuvo allá. Sí conozco la historia de lo que fue su tesis doctoral, porque como niño malcriado hay una anécdota de él que casi que lo raspa un profesor, porque él le tenía bastante animosidad a un profesor de física experimental. Entonces, allá en Alemania se hacen exámenes doctorales. Exámenes doctorales significa que tú escoges con un profesor algún tema y, bueno, y te preparas. Generalmente todo sale bien, pero este muchacho mal creado no le dio la gana de contestar a las preguntas del profesor de física experimental. Y él iba a raspar si no fuera sido por un señor llamado Sommerfeld, que fue tutor, lo hubieran raspado. no hubiera aprobado su tesis doctoral, que fue sobre turbulencia. Es increíble lo que este señor desarrolló en la turbulencia como se sabía de esta época. Porque turbulencia es un tema de un gran genio. ¿De quién? De un señor llamado Leonardo da Vinci, un gran genio. Entonces, ¿qué propuso este señor, muchacho me ha quedado de esa época, después de escribir ese libro? Bueno, que eso no es verdad, que yo no puedo medir tal como mido el momento y la posición de la luz, momento y posición de un misil, tan preciso como yo quiera, si no hay una cota inferior. Y el producto de estos, de esa de esa incertidumbre entre del momento, o sea, de con qué limitación, cuál es, digamos, el rango de limitación del rango, si eso significa el margen de error cuando yo mido el impulso, por ejemplo, el impulso en el eje X y la posición cuando yo trato de medirla, eso no puede pasar de h medio. Fíjense bien que la constante de Planck juega papel por todos lados. Esa es la constante de Planck, como sabemos, perdón, que el pobre Planck se hizo la vida tan difícil después que la consiguió, porque él estaba como niño chiquito, no se estaba dando cuenta que estaba abriéndose en un camino, él se abrió un camino desconocido, que él vio hasta cierto punto sus ojos, pero sus ojos no lo vieron mucho más por la finitud de la existencia del ser humano. Bueno, esto fue lo que ese niño malcriado, muchacho malcriado de Ernest Heisenberg propuso, y eso lo propuso en unos ejemplos y lo generalizó como regla general. No, hay situaciones donde se puede demostrar que precisamente no pasa de aquí la posibilidad de medir simultáneamente el impulso y el momento, la incertidumbre. Incertidumbre significa que yo conozco el momento con una apreciación delta px y la posición con una apreciación delta x, ¿no? Entonces, eso significa que yo puedo localizar, por ejemplo, tengo, qué sé yo, formas, radares para localizar el misil. Lo localizo y lo localizo con una cierta incertidumbre. Y una vez sé el momento también, o sea, su velocidad, m por v, y con una cierta incertidumbre, pero esas incertidumbres son para cuerpos macroscópicos no juegan papel. Estos son muchísimo más grandes que esto es una cota inferior que está dada por H medio. Y fíjense bien que de nuevo, este producto tiene unidades de nuevo quizás no, perdón, este producto tiene unidades de H. Es decir, esto tiene unidades de impulso por posición, pero acuérdense que H tiene unidades de energía por tiempo, es la misma, esto tiene las mismas dimensiones que energía por tiempo, porque esto tiene dimensiones de energía por tiempo. Si no, no pudiera hacer ninguna comparación, evidentemente, ¿no? Entonces, ese fue el principio de certidumbre de Heisenberg en una dimensión, etcétera. Y simplemente, vamos a leer aquí, el hecho es que no es posible pasar esa incertidumbre. Si yo trato de hacer, por ejemplo, la incertidumbre en esto, muy pequeña, asintóticamente cero,
eso significa que esto tiende a infinito, es decir, no sé por dónde está, no sé absolutamente dónde está. Y eso es algo que ustedes no se han dado cuenta, pero lo hemos usado cuando nosotros hicimos, y lo vamos a usar también ahorita, cuando se hizo el cañón de electrones, ahorita lo vamos a usar, donde yo hago un experimento donde yo tengo los electrones con una precisión muy grande en delta Px y delta Pi. Es decir, casi todos tienen un impulso con una dispersión muy pequeña en el impulso. Eso quiere decir que yo no sé dónde están en esta dirección. Y en esta dirección es también lo mismo, no sé dónde están. Vamos a ver cuando analicemos bien el experimento ese que nos está esperando de Richard Feynman, que es la interferencia de electrones, ¿no? Eso es ese pilar de la mecánica cuántica que vamos a estudiar. Ahora, ustedes fíjense bien lo siguiente, además. Ustedes pueden preguntarse una vez, profesor, si usted me dice que esto tiene unidades de energía por tiempo, y es verdad, analícenlo para que vean, entonces habrá una relación de incertidumbre de energía por tiempo. Sí, esa se llama la relación de incertidumbre de energía por tiempo, y está aquí. Y dice, the second part of the uncertainty principle has to do with measurements of energy and the time t required for the measurement. For example, the time interval delta t, during which a photon of energy spread delta E is emitted from an atom. Bueno, eso poco a poco ustedes lo van a ver, porque esta situación, esta otra ley, es que, dado que originalmente nosotros sabemos que esto es energía por tiempo, eso es energía por tiempo porque eso fue las energías que nos salieron del cuerpo negro. Acuérdense, del cuerpo negro salieron las dimensiones de esto, porque esto estaba HN entre KT, o sea, tenía dimensiones de energía por tiempo. Esas son las dimensiones que en el experimento del cuerpo negro salieron. Entonces, pero también, entonces hay una incertidumbre energía-tiempo, que significa que yo no puedo medir con toda la precisión que yo quiera una energía y con toda la precisión, en un tiempo tan pequeño quiera, no puede ser, porque eso hay una cota inferior de nuevo y dice que lo que significa este producto es que significa que mientras más preciso es, más impreciso es esto. O sea, si yo tengo una precisión en la energía, estoy haciendo un experimento y tengo una precisión muy buena en la energía, necesito un tiempo cada vez más grande para poder tener esa precisión. Que es la misma interpretación aquí de energía-impulso. Si yo tengo una medición muy precisa del impulso, eso es a costa de la precisión con que yo sé dónde está la partícula. O al revés. Si yo hago una localización muy buena de la partícula, cada vez la imprecisión en el impulso es mayor. ¿Por qué? Porque ese producto no puede. Tiene que ser tal que mientras más pequeño es este, mayor es este, para que siempre tenga como cota inferior h raya medios. Lo mismo aquí, ¿no? Entonces, esas son las relaciones de incertidumbre de Heisenberg. Y entonces aquí dice, vamos a leer un poquito aquí en este libro bonito. Yo siempre digo, este es un libro bonito, y cuando hay otros libros, como un libro que yo tengo, está bien, un libro bastante avanzado, ¿verdad? Pero ese avanzado es relativo. Que en cierto sentido dicen libros para principiantes, elementary books on quantum mechanics. Eso es despectivo. ¿Ves? Y uno no debe ser despectivo. Los grandes hombres nunca fueron despectivos. Nunca hablaron despectivamente de nada. Hay muchos genios. Uno conocido, el más popular, Albert Einstein, gran hombre, Richard Feynman, Werner Heisenberg, eh, el mismo Max Planck, eh, otros son más pequeños, pero fueron que aportaron, ¿no? Y muchos otros, por ejemplo, hay mucha gente que ha aportado mucha ciencia, genios, pero ellos nunca tenían una palabra despectiva, ¿no? En su boca para hablar peyorativamente de algo. Elementary books es una palabra despectiva. Podría decir, a very good book for sophomore students, para principiantes. Eso es mejor decirlo así. Este es un buen libro. A very good book for sophomores.
bueno, entonces sigamos aquí. Entonces, esas dos relaciones de incertidumbre, y vamos a ver aquí qué dice este señor. Heisenberg relation will be shown later to follow from de Broglie postulate plus simple properties is common of wave. Bueno, uno puede analizarlo y vamos acuérdense del postulado de Broglie y otras simple properties is common of all wave. Entonces, sí, es verdad, con esas dos propiedades nosotros podemos analizar un experimento famoso que es este experimento. Este se llamó, este es el experimento que yo quiero que ustedes analicen por excelencia, que es, a ver, vamos a ver el insight de este experimento. Aquí se llama Bohr Microscope Thought Experiment. Este es un experimento pensado. Aunque aquí dice Bohr Microscope, yo no entiendo por qué. Porque esto se le llama generalmente el microscopio de Heisenberg. Heisenberg Microscope. Entonces yo no sé por qué se le está llamando aquí Bohr Microscope. Bueno, Bohr fue un gran hombre. Niels Bohr, Max Bohr, grandes hombres. Hay unos, la física tiene una particularidad. Mucha gente se arrincona ahí con su ego y eso es malo. Lo que pasa es que los grandes hombres no necesitan eso. No necesitan. Ellos no necesitan decir, de alguna forma, tratar de trascender su ego. ¿Por qué? Lo necesitan por su genialidad. Imagínense a uno de los más grandes genios que ha existido. Uno. Leonardo da Vinci. Gran genio. Johann Wolfgang Goethe. Genio. Necesitaron ellos de alguna forma, qué sé yo, buscar la realización de su ego, ¿no? Que más que sus obras. Ahí está, listo, ya, además su sabiduría. Pero otros más pequeños sí, están empeñados en su ego. Está bien, en la ciencia se refugia mucho eso. Ego enfermos. Ajá, entonces, digamos aquí, este es el macroscopio, siempre supe que es el macroscopio de Heisenberg, pero él le llama Bohr, no importa. Vamos a ver qué dice Paul Fleischmann. Aquí está, a lo mejor dice algo aquí. No, quizás no, aquí está hablando de otras cosas aquí ya. Tiene el libro bonito, pero aquí está The Heisenberg Uncertainty Relation. Aquí está este muchacho, malcriado, casi lo raspa Werner Heisenberg, joven, ¿verdad? Él escribió el libro cuando tenía como 27 años, escribió ese libro que les mandé sobre de, de, de Physical Principles, Quantum Mechanics, creo que se llama así. Y él propuso, entonces aquí está la incertidumbre. Él jugó un papel en la Segunda Guerra Mundial porque los nazis lo pusieron a él a hacer la bomba atómica y él ya se sabe que él siempre les estaba poniendo trabas porque él sabía que no debía, Alemania no debía de ninguna forma la necesidad de generar la bomba atómica. Eso hubiera sido desastroso para Europa, ¿no? Él lo sabía. Ese fue un gran hombre, Heisenberg. Poca gente sabe de eso, lo han especulado. No, que Heisenberg estuvo detrás de que los nazis no hicieran la bomba atómica. No, claro que sí. Más que claro, pues. Bueno, aquí está el principio de certidumbre de Heisenberg. Aquí pueden leer ustedes un poquito. Y hay muchas aplicaciones interesantes. Y aquí está el principio de certidumbre también para la energía-tiempo. Este es más o menos algo así como natural. Si esto tiene unidades de energía por tiempo, y ya Heisenberg nos ha indicado que existe un principio de certidumbre en el impulso por la localización, ¿verdad? La incertidumbre del impulso y la incertidumbre de la localización. Debe existir esto. De facto existe, ¿no? Esto es, más, es parte de la teoría, pero no de esta forma, ¿no? Acuérdense que estamos ya paraditos como bebés, caminando solos, pero agarrándonos como un bebé que se agarra de algún lugar para caminar, ¿no? Ese es el estado en que estamos en la mecánica cuántica, ¿no? Y vamos a ver qué dice por aquí. El Double Slit Dilemma and Resolution. Bueno, esta es parte, este tema es interesante, es muy profundo,
tiene muchas connotaciones, pero aquí está bien explicado y lo vamos a leer. Pero sin embargo, sigamos aquí, entonces, en el microscopio de Heisenberg, y vamos a ver cómo es el asunto. Fíjense bien. Ya en principio estas ideas, la gente no se dio cuenta cuando hicimos el efecto Compton. Porque el efecto Compton lo que decía era que yo lanzo una cantidad de fotos sobre la materia y ellos se están dispersando, ¿vale? Con diferente intensidad alrededor. Pero la intensidad no es para nada igual y tampoco el corrimiento del fotón que es digamos, catapultado en el proceso de la interacción fotón-electrón como nos imaginamos a la Compton, como si fuese un billar. Hay algo así que en las ideas macroscópicas está ocurriendo y esa fórmula de Compton que dice el corrimiento Compton y que es pequeño, 0,0243 Antron, es muy pequeño que para detectarlo, Compton entendió, no sé cómo sabía él, que tenía que usar rayos X. De 0,7 Antron yo podía detectar 0,024 Antron, o sea, era la resolución. Pero si yo hubiera usado infrarrojo, perdón, violeta, ¿no? 350 nanómetros, imposible. 3500 Antron, ¿cómo en un experimento así yo resuelvo 0,0243 Antron? Entonces, por eso fue que usó fotones de esa energía, de tal manera que tenía 0,7 Angstrom de longitud de onda asociada, macroscópica. Entonces, fíjense bien, aquí está este experimento que yo quiero que ustedes analicen. Hay otro experimento también que vamos a analizar, y es que hay un light source que ilumina un electrón. ¿En qué sentido lo ilumina? Bueno, yo estoy tratando de ver dónde está ese señor, y fíjense bien cómo estoy hablando. Estoy, en realidad, mandando muchos electrones, y muchos fotones que van a hacer efecto Compton. Y aquí va a haber, entonces, en este ángulo, una serie de fotones que van a pasar, ¿verdad? Y van a ser dispersados. Eso lo sabemos porque llega un fotón, este es la componente del recoil, electron momentum. Es decir, el recoil, ¿por qué? Porque aquí lo que hay es un efecto Compton. Analícenlo con las ideas del efecto Compton. Aquí lo que hay es el efecto Compton. Lástima que no lo puedo voltear así, pero es lo mismo que el efecto Compton. Lanzó un fotón, en realidad son muchos fotones. Hablar de un fotón, ok, en sentido, eso es lo que hay que aprender bien, que cómo es que se habla de un fotón o de un electrón, ¿no? Se puede, siempre y cuando uno sepa que en realidad no tiene más que estadística a la mano, que es lo que vamos a aprender con el Schrödinger, con la ecuación de Schrödinger y con las ideas que finalmente nacieron de ahí, salieron de estas ideas de Werner Heisenberg. Entonces, si de alguna forma hay un fotón que aquí se llama scattered, dispersado en esta dirección, que cabe dentro de donde está la abertura de microscopio, porque esto se llama Bohr microscopio o Heisenberg microscopio, como sea, de los grandes físicos. Entonces, aquí, para poder verlo, no tengo más que iluminarlo con electrones. Ya vamos a ver que eso es bien importante. La única forma de iluminar algo microscópicamente es lanzando fotones, efecto Compton. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo yo sé que hay algo ahí? Entonces, el fotón dispersado es el que me va a decir que él estuvo aquí. Pero hay lo que se llama el recoil. El recoil es como cuando ustedes disparan y hay, ¡pum!, un efecto por la conservación del momento. Si alguno de ustedes ha dado algo, digamos, un arma, sabe que hay un recoil. O sea, que hay como un culetazo, pues, digamos, que es por la conservación del momento, porque no hay, la bala no tiene momento, sale ella, y por conservación del momento hay un culetazo que es la conservación del momento, en la dirección donde uno dispara. Entonces, la proyección de esto en esta dirección tiene que ser exactamente, esta proyección tiene que ser exactamente esta componente del momento. O sea,
H lambda seno teta tiene que ser H lambda seno teta, o sea, tiene que ser idéntico. Es decir, este es el momento que gana el electrón. Y si estamos hablando de una longitud de onda, entonces hay una longitud de onda y con un momento h entre lambda, como sabemos, ¿no? Es lo mismo que decir h nu, ¿verdad? H nu por entre c. H nu entre c es momento, pero si yo uso c lambda igual c, perdón, si yo uso lambda nu igual c, entonces esto es el momento. Entonces es así. Entonces ese es el análisis que hizo, muy sencillo, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, es que el asunto es que, fíjense que hay aquí una determinancia, y este es the diffraction pattern image of the electron received by the observer. ¿Qué significa eso? Es que están en juego dos cosas. Es que, ¿cuál es el juego? Que los fotones que entran aquí, que pueden entrar por cualquier lado, porque yo no, en el efecto Compton yo no sé por dónde salen. Yo lo único que sé es que, ok, yo analizo uno y entonces significa que ese es, que tiene el electrón, entonces el electrón salió para acá. Y ese es el fotón para aquí hizo para allá, ¿no? Ahora, él forma un diffraction pattern. Esos fotones hacen un diffraction pattern, como sabemos, que tiene un ancho central, que es esencialmente la localización del fotón, ¿no? Entonces, el asunto es que el juego de esas dos cosas, es lo que yo quiero que ustedes analicen, el juego de esas dos cosas, de la difracción de los fotones que están entrando en el microscopio, que me dice la medida de esto, y el impulso, que es el impulso ese de la dispersión es porque, como yo sé que los fotones tienen un ancho máximo en la abertura esta del microscopio, esta es la abertura máxima del microscopio, entonces, por lo tanto, yo tengo una incertidumbre aquí de dónde está el electrón. Es una incertidumbre simplemente porque esta es la medida del impulso. Pero por otro lado, esos fotones hacen difracción en la rendija y hay una incertidumbre, porque aquí es donde yo localizo el electrón. Y cuando uno multiplica esas dos cosas, eh, que simplemente lo digo así, para no ver, cuando uno multiplica esas dos cosas, justo sale que ese producto es dos veces la constante de Planck. Es decir, es de la orden de constante de Planck. Y eso aquí dice, un reasonable agreement with the ordinary limit. Es decir, están en esto es, el producto pasa por esto, es decir, esto está muy razonable, es muy razonable esto en cuanto a la postulación del principio de Werner-Heisenberg, que es mayor o igual, que esto nunca va a ser mayor o igual que H medio, ¿verdad? Ya, pero H raya medios, que es el principio de certidumbre, este que está aquí, es H entre 2pi. Entonces, sí, más o menos esto se parece bastante, ¿verdad? Porque ¿qué diferencia hay? Bueno, hagámoslo. Este es H entre 2pi entre 2. Y 2pi, H entre 2pi por 2 y aquí por 2. Es del orden de magnitud. ¿Ves? Estas dos cosas. Y esto es justo lo que da cuando yo analizo esas dos incertidumbres en mi experimento. Hay dos incertidumbres. Una, la incertidumbre debido a que como la abertura máxima es esta, entonces hay un valor máximo posible del momento. Pero como hacen difracción, hay una localización en torno a la difracción en el centro. Y cuando yo hago ese análisis y hago el producto, entonces me da justo una orden de magnitud. Y yo les pido que lean un poquito sobre esto, que es el principio de Heisenberg. Entonces,
Estoy un poco cansado hoy porque, pues, bueno, y ustedes quizás también, pero eso es, pueden leer la otra clase que yo les mandé también, no sé qué número de clase es, pero eso es más o menos la comprobación. Y después viene eventualmente analizando cuál es, cómo yo saco, cómo yo concluyo que existe también incertidumbre. Hay otro, un experimento, hay una situación más fácil, que es simplemente cuando, eh, ajá, ok. Bueno, aquí ya estamos entrando en la ecuación, en el asunto de la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Pero, pero hay otra situación, vamos a ver si está por aquí también, y fíjense bien que tiene que ver con eso que es universal. Esto es, ¿qué es esto? La suma de dos ondas como lo vimos en el... Fíjense bien que esto es, vamos a ver, vamos a ver la aplicación de eso, de dos ondas que tienen diferentes frecuencias, un poquito, y eso lo vimos, eso es lo que, eso es justo lo que se llama el látigo. Entonces obtenemos justo, bueno, vamos a analizar eso bien. En todo caso, ya tenemos la idea de la primera. Hay otros ejemplos donde podemos usar lo que nosotros conocemos. Vamos a ver si está por aquí. Pero aquí está, eso es muy bonito, eso que estamos analizando es muy bonito, pero hay un experimento que es simplemente, que lo necesitamos, por cierto, para el futuro, que es este experimento. ¿Qué es el experimento a lo cual yo me voy a referir? No propiamente este, ¿no? No propiamente este, que es el que lo vamos a discutir con calma, sino es en la difracción, en la doble, en, 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 en un edificio, o sea, single slit diffraction, como nosotros estudiamos aquí, o sea, porque aquí está la single slit diffraction. Este es el patrón de interferencia, y aquí está, eh, no, aquí. Esto, fíjense bien, vamos a hacer lo mismo que la misma idea de los de Davidson y Garmer con su premio Nobel, usaron la idea de difracción de neutrones o de electrones en esa época, electrones, en materia, donde veían la difracción, porque veían patrones de interferencia, pero no sabían, no entendían nada, qué tipo de longitud de onda era la longitud digamos, de la materia, pues, a que tenemos que asociarle. Ahora, este experimento es sencillo, lo vamos a analizar también, así como el experimento del Bohr microscope o Heisenberg microscope. Esto es simplemente el análogo a lo que tanto estudiamos, aquí la single slit diffraction, pero no hecho aquí con luz roja, ¿no? Sino con electrones. Yo preparo mi situación donde tengo electrones y estos electrones tienen una longitud de onda conmensurable con este ancho, porque si no, no veo nada, ¿no? La longitud de onda asociada H entre P es conmensurable con esto, con este ancho, para poder ver bien. Y yo sé que hay un patrón. Si yo simplemente pienso en ellos como longitud de onda, hay un patrón de difracción que bien conocemos y ustedes hicieron muy bien la tarea. Pero fíjense bien, aquí vienen todos así en paralelo y de alguna forma los electrones reciben golpes, ¿verdad? Que los dispersan en este ancho. Tiene que estar sucediéndose de alguna forma. Ya no como el efecto de Huygens, sino aquí tiene que estar haciendo un efecto donde hay un choque de alguna forma que produce una dispersión muy controlada como si fuese un patrón de interferencia. Si yo, ahora yo digo, bueno, la medida de la localización en este eje, en el eje Y, es este ancho, ¿no? Y la medida de la incertidumbre del impulso, porque la incertidumbre en el impulso es esta medida, es P sub I, porque está concentrado, todos los electrones tienen, este electrón que llega aquí por el medio, tiene su impulso como antes, pero los otros electrones tienen un impulso entre este y este tamaño, ¿no? Y si yo uso la de Broglie, la relación de Broglie, justo cuando multiplico
esta localización, esta dimensión, por esta dimensión que es el ancho del máximo central, entonces consigo el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Ves? Entonces están viendo, esas son las ideas de Werner Heisenberg. Facilito, en dos ejemplos y después en la generalización, la generalizó y la postuló. Ahora, esta postulación después se introduce en el formalismo de la mecánica cuántica, en el formalismo que se llama, que está basado en una matemática que se llama análisis funcional, que es una parte de la matemática bellísima, así como de otras partes de la matemática, y que tiene hoy en día también muchos seguidores. Análisis funcional, hay revistas que se dedican a eso. Entonces, el producto de la incertidumbre en el impulso por la incertidumbre, en la ecualización, porque cuando yo digo el electrón pasa por esta rendija, yo estoy diciendo, yo estoy seguro que pasa entre aquí y aquí, por lo tanto esa es la incertidumbre. Pero eso inevitablemente, como sabemos, porque lleva una longitud, una incertidumbre en el momentum. Y cuando yo hago ese producto, yo quiero que analicen eso bien, con calma, yo se los digo aquí, que es así. Es decir, aquí hay una idea básica, y es lo que ya conocemos, nos agarramos de ahí, simplemente porque los electrones tienen una longitud de onda. Yo simplemente agarro esa longitud de onda y ya hago difracción, pero esta vez de electrones. Entonces veo que esta es una medida de la incertidumbre del momento en esta dirección, y el producto de esta incertidumbre, que tiene que ver con el máximo este ancho, con el primer mínimo, perdón. Y fíjense